Bien, el tema que se va a tratar es manejo del paciente politraumatizado pediátrico en emergencia. El expositor es el doctor Luis Fernando Terrones Solórzano. Él es médico asistente del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional de Cajamarca y especialista en pediatría por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Doctor Luis Fernando Terrones, adelante y bienvenido. Quiero agradecer la oportunidad a nombre del servicio de emergencia que me brinda el, este, de presentar esta revisión de un tema muy importante dentro de la morbilidad pediátrica que nosotros atendemos en los servicios de urgencia a nivel nacional. Creo que es un tema bastante frecuente, como es las lesiones que padece la población pediátrica a partir de traumas que ocurren en sus domicilios, en la vía pública o en el lugar donde ellos conviven. Mi nombre es Luis Terrones, soy médico del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Hoy vamos a desarrollar los siguientes ítems. Los objetivos de la revisión serán identificar nuestros pacientes pediátricos con alta probabilidad de padecer una lesión grave o tengan riesgo de fallecimiento a partir de una lesión por politrauma. Queremos conocer la evaluación sistemática del paciente politraumatizado pediátrico en un servicio de urgencias o las emergencias. Deseamos reconocer los mecanismos de lesión más comunes en pediatría que causan lesiones de nuestros pacientes en la edad pediátrica. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud, cuando hizo el reporte estadístico mundial de morbimortalidad, encontró que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en la población mundial joven, menores de 40 años. En la población pediátrica, las caídas son la principal causa de trauma en niños menores de 5 años y demandan una alta demanda de atención de los servicios de urgencia y de emergencia. El TEC severo o grave es la primera causa de muerte en el paciente pediátrico que padece politrauma. La tasa de mortalidad de politrauma está inversamente proporcional a la edad del niño, es decir, que cuando yo me dirija a hacer la atención de un niño, debo tener en cuenta que a menor edad del niño que es víctima de un trauma, mayores serán los riesgos de padecer complicaciones graves o inclusive de morir. La epidemiología del trauma. En el 2011, la Organización Mundial de la Salud estimó que 1.25 millones de personas fallecieron en accidentes de tránsito. Para el 2022, esta cifra se elevó a 1.35 millones y estima que para el 2027 sean alrededor de 2 millones en todo el mundo de personas que sufran, que sean víctimas de accidente de tránsito. En el 2017, la tasa de mortalidad infantil por traumatismos, solo por traumatismos, representó el 33% de la totalidad de mortalidad mundial. Es decir, superó la incidencia de mortalidad por politrauma, superó a las enfermedades respiratorias, las causas infecciosas y las patologías congénitas en la edad pediátrica. He allí la relevancia del tema. En el Perú, según el Observatorio del Observatorio Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 2022 se registraron un total de 83.000 accidentes de tránsito. En esos siniestros fallecieron 3.312 personas y el 22% de personas que estuvieron involucrados en estos accidentes eran población menor de 20 años, es decir, población pediátrica. ¿Cómo se define el politrauma en pediatría? La Organización Mundial de la Salud definió los siguientes criterios para definir el paciente politraumatizado pediátrico. Es aquel paciente que presenta lesiones que afectan a 2 o más sistemas corporales. Otro criterio de definición es aquel niño que presenta al menos una lesión que pone en peligro su vida. Y el tercer criterio de definición son aquellos pacientes que tienen una lesión con riesgo de secuela grave. El politraumatismo pediátrico se puede clasificar según la intensidad de sus lesiones en politraumatismos leves, moderados y politraumatismo severo o grave. Los politraumatismos leves son aquellos niños que sufren lesiones superficiales, contusiones menores.
No incluyen fracturas, son pacientes que se observan pocas horas en los servicios de urgencias y pueden ser enviados luego a domicilio. Los pacientes con politraumatismo moderado son aquellos que tienen heridas grandes que requieren suturas y alguna disfunción, por ejemplo, el sistema locomotor o de algún órgano funcional como el ojo, el oído o la nariz. Hablamos de politraumatismo severo, aquellos pacientes con sospecha de que presente alguno de estos tipos de lesiones o condiciones. TEC severo, trauma torácico, trauma abdominal, lesiones vasculares o shock. ¿Cuál es la fisiopatología del trauma en pediatría? En 1984, Baker definió el trauma como aquella lesión resultante de la exposición aguda a un tipo de energía, que puede ser mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante, en cantidades que exceden el umbral de tolerancia fisiológica. En el caso del niño, de nuestros niños que sufren trauma o politrauma, tienen algunas diferencias importantes respecto a la fisiopatología en el adulto. Los niños, por su menor desarrollo corporal, tienen menor masa corporal. Entonces, esta menor masa corporal absorbe mayor cantidad de energía cuando está sometido a una lesión por trauma. Recordemos que las superficies corporales de los niños son pequeñas, como el abdomen, el tórax o la cavidad craneal. Por tanto, hay mayor concentración de órganos en esas cavidades y aquella descarga de energía producida sobre cualquiera de esas superficies va a generar mayor compromiso en extensión de los órganos que están conglomerados en esas cavidades. Desde el punto de vista respiratorio, el niño tiene menor capacidad de respuesta fisiológica y la vía aérea es menos mantenible en general para todas las patologías. Igual aplica para las enfermedades por trauma. El abdomen del niño tiene en la pared más elasticidad y es más flexible, menor desarrollo muscular. Por tanto, están expuestos a padecer mayor daño visceral sin evidencia de lesiones externas inclusive. El cráneo en los niños representa entre un tercio y un cuarto de toda la longitud del cuerpo. Por tanto, la descarga de energía sobre la cavidad craneal es muy frecuente y hay una mayor frecuencia de TEC en los pacientes menores de 18 años respecto a la población adulta. Recordemos que el TEC es la principal causa de muerte en el niño politraumatizado. Los niños tienen mayor cantidad de agua a menor edad, por tanto padecen mayor riesgo de hipotermia cuando tienen pérdidas sanguíneas o de volemia. Una ventaja en favor del niño que al ser pequeño no resulta más fácil de mover y trasladar, a diferencia del adulto en el cual que para la movilización se requiere a un grupo mayor de personas, ¿no? Aquí tenemos algunas características adicionales en el caso de la anatomía y fisiología del niño. La energía del trauma se distribuye ampliamente en el cuerpo del niño, afectando amplias regiones corporales. Es decir, cuando yo evalúo un niño que ha sufrido un traumatismo de energía moderada o alta, debo considerar que no solo esté afectado la región que el familiar o el cuidador me refiera. Debo considerar que por el tamaño del niño la energía mecánica del trauma puede haberse extendido a regiones corporales cercanas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una contusión craneal, valorar si hay compromiso también de la región torácica, abdominal o del cuello, ¿no? Tener en cuenta al momento de iniciar la rehidratación que el niño tiene mayor cantidad de agua porcentual respecto al adulto y por tanto tiene mayor riesgo de padecer hipotermia y riesgo de deshidratación. Para el sistema locomotor, la masa mineral ósea de los niños es menor y por tanto están mayores expuestos a sufrir lesiones traumáticas. A menor edad del niño, la cabeza representa una mayor extensión respecto a la totalidad del cuerpo, por tanto queda mayor expuesto a sufrir traumas en lesiones corporales masivas. El tórax es más pequeño, ¿no? Y la energía no solo se va a distribuir sobre la región donde yo he observado que está el trauma, sino también que puede afectar otros compartimentos del tórax, ¿no? Hablamos de pulmones, cavidad pleural, cavidad pericárdica, ¿no? Los órganos abdominales están menos protegidos por la pared abdominal, por tanto, cuando haya trauma abdominal, sospechar que estén comprometidos no solo uno de los órganos, sino valorar el resto de los órganos de la cavidad abdominal. Los riñones en los niños tienen menos fijación al tejido, a la contención abdominal y por tanto
suelen acompañar en un buen porcentaje al tramo abdominal cerrado. La respuesta fisiológica del niño también es diferente respecto a la respuesta fisiopatológica que tiene el adulto cuando se expone a lesiones por trauma, ¿no? Se estima que los pacientes adultos, cuando hay pérdidas de volumen alrededor del 20%, entre el 15 y el 20% ya empiezan a manifestar signos hemodinámicos secundarios a las pérdidas de volumen. En el caso del niño, los síntomas de aparición son más tardíos, se requieren mayores pérdidas de volúmenes corporales o sangrados más masivos para poder evidenciar compromiso cardiovascular, alteración del sistema nervioso central o modificación del flujo urinario, ¿no? Entonces, cuando tengamos en emergencia un niño, por ejemplo, que se encuentre víctima de politrauma y el sensorio esté ansioso o irritable, ¿no? O confuso, podemos pensar que las pérdidas sanguíneas están alrededor del 30%. Si el niño está letárgico o con disminución de su respuesta, las pérdidas estarán alrededor del 30 o 45%. Y si tenemos un niño soporoso o comatoso, debemos pensar que la volemia se ha perdido alrededor del 40 o 45%. El Colegio Americano de Cirujanos, a través de su comité de trauma, determinó que existen algunos factores importantes que debemos recoger en la historia clínica, que son factores determinantes para pensar que un niño esté aquejado por un politrauma grave. Los más reconocidos de estos factores son, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, si hubo muerte de cualquier ocupante del vehículo y el niño estaba involucrado en ese accidente, debemos asumir que es un niño que puede padecer trauma grave. En el caso de los accidentes de tránsito, si el vehículo accidentado se desplazaba a gran velocidad, se habla de velocidades altas cuando el desplazamiento está encima de los 50 kilómetros por hora. Debemos asumir que ese niño que se encuentra en el vehículo puede ser víctima de trauma grave. Para el caso de las caídas que son mayores a 2 veces la altura del niño son caídas con mecanismo de alta energía y hay que asumir que el paciente podría padecer un trauma grave. Si en el rescate inicial o en la evaluación inicial en la emergencia el rasgo inicial es menor de 13, debo asumir que el paciente padece un politrauma grave y debo instalarle el protocolo de evaluación. Otros factores agravantes que se han visto que complican la situación del niño que padece trauma son tener una edad menor de 5 años, ser portador de embarazo en el caso de la población pediátrica adolescente y si el paciente tiene comorbilidad de fondo, tienen mayor riesgo de fallecer y morir a causa de lesiones por trauma. El cuadro clínico del politrauma, el cuadro clínico que lleve el paciente a la emergencia, estará determinado por el mecanismo de la lesión, ¿no? En el caso, por ejemplo, del niño que está como peatón atropellado, las lesiones que presente estará modificada en función de la velocidad del vehículo en el cual era transportado. En el caso de los vehículos que iban a baja velocidad, principalmente podemos observar fracturas de extremidades inferiores. Si el vehículo involucrado iba a alta velocidad, debemos pensar que el niño va a estar aquejado por trauma múltiple, valorar lesiones de cabeza, cuello y fracturas de extremidades. Si el niño se encontraba como ocupante de un automóvil y no llevaba sistema de sujeción, la probabilidad de que padezca trauma múltiple, lesiones craneales, tóraco-abdominales es más alta. Si el paciente iba como ocupante de automóvil y tenía al sistema de fijación en el vehículo, valorar la aparición de lesiones en tórax y abdomen, ¿no? Así como fracturas de los miembros inferiores y de columna vertebral. Para las caídas de altura nos interesa sobre todo aquellas caídas de alturas mayores a 1.5 metros, ¿no? Estos pacientes podrían tener lesiones múltiples, lesiones de cabeza y cuello y también fractura de extremidades. Las caídas de vehículos como las bicicletas, monopatines o patinetas que usan los niños para el juego rutinario, también le pueden generar lesiones, algunas implicancias importantes. Si el niño iba sin casco, las lesiones de cabeza y cuello, laceraciones del cuero cabelludo, fracturas del cuello y extremidades superiores son las que debemos valorar. En el caso del accidente en bicicleta es bastante importante tener en cuenta que el niño no haya sufrido contusión contra la manilla de la bicicleta y esto lo condiciona a sufrir lesiones abdominales y torácicas.
El Colegio Americano de Trauma, a través de su comité de trauma, estimó que debemos considerar cuando evaluemos un paciente pediátrico con mecanismo de trauma de alta energía como politraumatizado grave, hasta que terminemos todas las evaluaciones pertinentes y podamos ver que finalmente el niño estuvo o no aquejado por una lesión severa. Y se identificaron 4 mecanismos de transmisión de alta energía que predisponen a lesiones severas en los pacientes por politrauma. Entonces, en la historia clínica hay que recoger estos detalles para poder saber si el niño ha sido sometido a un mecanismo de trauma de alta energía, ¿no? Y se consideran los siguientes: accidentes en vehículo en el cual hubo eyección del paciente, accidentes en vehículo en el cual el niño estuvo involucrado y hubo muerte de otro pasajero, ¿sí? Aquellos atropellos a pie o bicicleta y el niño no llevaba protección, es un mecanismo de alta energía para sufrir politrauma pediátrico. Para el caso de las caídas, que es un tema bastante frecuente en las urgencias y emergencias, para los menores de 2 años se considera como mecanismo de alta energía las caídas de alturas mayores a 1.5 metros, ¿sí? Y para los niños menores de 2 años, las caídas a partir de los 90 centímetros. En el año 2017 en Texas, Samsung y un grupo de colaboradores visitó y realizó el levantamiento del amor y mortalidad en 5 hospitales de la región, solamente población pediátrica. La muestra incluyó 12.400 pacientes en edades entre 0 y 17 años, ¿no? Y lograron tipificar las características de esta población que habían sido atendidos en los servicios de emergencia. De esta población, en este recojo de información encontraron que la mortalidad del estudio reportó una mortalidad del 15%. Encontraron también que la mortalidad había una relación hombre-mujer de 2:1, es decir, la población pediátrica masculina tiene mayor riesgo de morir cuando están aquejados por politrauma, ¿no? Y tipificaron el tipo de lesión que explicaban la mayor frecuencia de mortalidad en este estudio. Encontraron que el TEC grave representó el 39% de casos de muerte pediátrica por politrauma. En segundo lugar, encontraron que las lesiones que comprometían el tórax era la segunda causa de mortalidad en los pacientes víctimas de politrauma. A la cabeza el neumotórax a tensión, el hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, tórax inestable. Otra causa de muerte importante de los pacientes aquejados por politrauma encontrados en este estudio fue la obstrucción de la vía aérea superior. La lesión vascular de grandes vasos fue la razón de fallecimiento en el 2% de los pacientes, y las lesiones de la cavidad abdominal por trauma abdominal cerrado alrededor del 3%. En función de ellos, establecieron un protocolo destinado a identificar a aquellos pacientes pediátricos que padecen lesiones por trauma y que tienen riesgo inminente de muerte. Entonces, en la valoración inicial de nuestro paciente politraumatizado pediátrico, uno de los objetivos principales e iniciales es establecer si tiene lesiones con riesgo inminente de muerte. Son el TEC, las lesiones del tórax, las lesiones de la cavidad abdominal y el compromiso de la vía aérea. Estos son los que vamos a desarrollar a continuación. La lesión con riesgo inminente de muerte más frecuente en toda la data científica que investiga politrauma pediátrico es el TEC, ¿no? El TEC ocasiona el 65% del total de muertes en niños que padecen politrauma grave. En este estudio encontraron que son signos ominosos en aquellos que padecen TEC o tienen historia de contusión craneal. Sí, al primer contacto presentan Glasgow disminuido, menor de 12, anisocoria. Si posterior al TEC presentan convulsiones, y si en el examen clínico posterior al TEC presentan focalidad neurológica. Entonces nosotros que valoramos pacientes con TEC debemos estar atentos a estos signos ominosos, porque la probabilidad de terminar desarrollando un TEC grave o estar padeciendo un TEC severo es alta. Correcto. Clínicamente utilizamos la escala de Glasgow para catalogar la severidad del TEC. Hablamos de TEC severo cuando el Glasgow está menor o igual a 9. Una de las complicaciones frecuentes de las contusiones craneales es el desarrollo precoz de hipertensión endocraniana, ¿sí? Recordamos que un criterio de intubación precoz en los pacientes politraumatizados, neuroquirúrgicos que ingresen a la emergencia en el primer contacto con un Glasgow menor de 9.
Otra lesión identificada como lesión con riesgo inminente de muerte son las lesiones del tórax. A la cabeza, el neumotórax a tensión. El diagnóstico de neumotórax a tensión es clínico. ¿Cuándo sospechar? Cuando el niño ingresa con distrés respiratorio. En el examen clínico encontramos desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, hiperdistensión del tórax, hipertimpanismo a la percusión, ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado y desplazamiento de los tórax de los tonos cardíacos. El tratamiento del neumotórax a tensión es la descompresión inmediata mediante inserción de una aguja de gran calibre con el objetivo de evacuar el contenido gaseoso. En aquellos pacientes en los cuales hagamos el manejo de shock, por ejemplo, con una restitución adecuada de fluidos, hemoderivados, o iniciemos inotrópicos y encontremos que no hay respuesta, debemos pensar que debe estar padeciendo probablemente alguna lesión del tórax y de hacer una evaluación decidida de la cavidad torácica, ¿no? En busca de encontrar cualquiera de estas lesiones. Otra lesión importante que es causa de muerte en la emergencia secundaria de politrauma es el hemotórax. Se habla de hemotórax cuando hay una colección de sangre de al menos el 25% de la volemia en la cavidad pleural y se debe a lesión de grandes vasos, rotura cardíaca o estallido pulmonar. Cuando encontramos hemotórax clínico, se habla que el volumen de colección en pediatría es alrededor del 20 mililitros por el peso del niño. El diagnóstico igual es clínico, con matidez a la percusión, shock hipovolémico, ¿no? De igual forma, si hacemos la restitución de líquidos, fluidos y con hemoderivados y vemos que el paciente se mantiene chocado, hay que pensar que podría estar padeciendo una lesión de este tipo y hay que evaluar el tórax nuevamente. Otra lesión que causa riesgo inminente de muerte es el taponamiento cardíaco. Se produce por heridas penetrantes de la pared anterior del tórax o región lateral izquierda. El diagnóstico también de sospecha también es clínico. Evaluar la aparición de sospechar de la aparición de ingurgitación yugular, ruidos cardíacos hipofonéticos, hipotensión, signos de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa en inspiración, pulso paradójico, descenso de la presión arterial en inspiración, disminución del voltaje en el EKG o parada cardiorrespiratoria y actividad eléctrica sin pulso, una fuerte asociación con la aparición de taponamiento cardíaco en los pacientes que son víctimas de politraumatismo. Otra lesión que ocasiona riesgo inminente de muerte y que tenemos que evaluar cuando revisamos los pacientes pediátricos es el tórax inestable. ¿Cuándo sospechar? Cuando hayamos fracturas costales múltiples de dos o más fracturas de la misma costilla, cuando encontremos desinserción condrocostal o fractura external. Produce un movimiento paradójico del área pulmonar subyacente colapsándose en la inspiración. El 30% de tórax inestable se asocia a contusión pulmonar. Son pacientes que requerirán aseguramiento rápido de la vía aérea. ¿Qué recomendaciones hay para realizar el triaje del paciente politraumatizado? En 1988, TEPAS y su grupo de colaboradores desarrollaron el índice de trauma pediátrico. Es una escala de aplicación en los servicios de emergencia cuando tengo un paciente pediátrico que es víctima de politrauma. Tiene alta especificidad y sensibilidad para detectar aquellos pacientes que están aquejados de enfermedad severa y que requerirán intervenciones mayores, procedimientos quirúrgicos o ingreso a unidad de cuidados intensivos. El índice de trauma pediátrico es un buen predictor que nos permite clasificar víctimas múltiples en escenarios de accidentes masivos. El índice de trauma pediátrico utiliza 6 indicadores, 3 parámetros anatómicos y 3 parámetros fisiológicos. Entonces, en el primer contacto y evaluación inicial del paciente con historia que ha sufrido politraumatismo, a la cabeza de la evaluación, así como aplico el triángulo de evaluación pediátrica en la evaluación inicial, debo aplicar el índice de trauma pediátrico. Aquellos pacientes con una puntuación inicial menor o igual a 8 van a requerir ingreso probablemente a una unidad para recibir soporte crítico. Trauma shock, probablemente ingreso a cuidados intensivos. Aquí vemos el índice de trauma pediátrico, ¿no? Que tiene 6 componentes que incluyen el peso del niño, ¿sí? A menor peso del niño recibe menor puntuación.
evalúa el estado de la vía aérea, evalúa la presión arterial al ingreso al establecimiento, evalúa el estado del sistema nervioso central, evalúa la aparición o presencia de heridas y si el niño padece o no fracturas. Se le otorga un puntaje de 2, que es el mejor valor y calificación para cada indicador, y -1, que es el puntaje más severo. Como vemos, mientras menos peso tiene el niño, la enfermedad es más severa. Y eso se correlaciona directamente con la edad de nuestros pacientes. La evaluación y manejo del paciente politraumatizado requiere de una dinámica que sea sistemática, ordenada, oportuna y multidisciplinaria. Nos debemos recordar que debemos asumir como politrauma grave aquellos pacientes con mecanismo de trauma de alta energía, tal cual lo pudimos citar en el cuadro anterior, ¿verdad? El índice de trauma pediátrico debe ser aplicado en el primer contacto con el paciente con sospecha de trauma grave. Aquellos pacientes que su puntuación esté por debajo de 8, iniciar protocolo de atención como politraumatizado grave hasta que terminemos las evaluaciones o demostremos lo contrario. El índice de trauma pediátrico se correlaciona con el uso del código trauma. El código trauma es la activación de un equipo de trabajo multidisciplinario con el objetivo de brindar atención integral, rápida y efectiva al niño que padece politrauma severo. ¿Cuáles son los objetivos del manejo del paciente politraumatizado que ingresa a la urgencia o a la emergencia? Tenemos dos objetivos generales. El primero, identificar en nuestra evaluación inicial, que debe ser rápida, pero a la vez completa, de aquellas lesiones que producen riesgo inminente de muerte en nuestro paciente. En la cabeza, valorar la vía aérea, valorar si el niño padece o no TEC severo, ¿no? Que es la principal causa de mortalidad en los pacientes con politrauma infantil, y descartar lesiones de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal. El otro objetivo general es prevenir la triada de la muerte en el paciente que padece politraumatizado. Se desencadena una serie de mecanismos fisiopatológicos que lo llevan a desarrollar complicaciones mediatas al trauma. A la cabeza el shock hipovolémico, las hemorragias masivas, la acidosis y la coagulopatía secundaria al trauma. Estos son nuestros dos objetivos cuando yo valoro un paciente que recibo en la emergencia y que está catalogado como politraumatismo severo. Este es un protocolo un programa de actuación planteado por el Comité de Trauma de la Academia Americana de Cirujanos, ¿no? Va desde el minuto cero, que es el momento en el cual el niño toma contacto con el establecimiento, hasta que voy realizando una evaluación sistemática con el objetivo de realizar la evaluación integral. Entonces, ¿cómo realizamos la evaluación inicial del paciente politraumatizado pediátrico? Al ingreso del paciente, nuestro instrumento clínico de evaluación siempre será el triángulo de evaluación pediátrica. Recordarnos que si en el primer recojo de información sabemos que el mecanismo de trauma es de alta energía, voy a asumir que el triángulo de evaluación pediátrica está alterado y debo manejar al paciente como inestable. Es decir, ingresará como prioridad 1 o 2 al establecimiento hasta que termine las evaluaciones pertinentes. Inmediatamente debo iniciar intervenciones paralelas para ir asegurando la vitalidad del paciente, realizar en aquellos pacientes que son aquejados con politrauma, recordar que no solo se reciben traumatismos en la cabeza, sino también es importante realizar el control cervical, que puede realizarse con inmovilización manual o si tengo disponible el collarín semirrígido, instalarlo precozmente, administrar un sistema de oxígeno o el mecanismo de oxigenación que yo tenga disponible en mi servicio o en el lugar donde voy a atender al niño. Idealmente por una máscara de reservorio, el objetivo en este caso es tener saturación mayor al 92%, iniciar monitorización de funciones vitales y al equipo de enfermería solicitar la canalización al menos de 2 vías periféricas, idealmente de gran calibre. Si después de 2 minutos de buscar vías periféricas no conseguimos acceso venoso periférico, valorar la posibilidad de instalar una vía intraósea para la administración y manejo del paciente inicial.
Entonces, luego de instalar estas medidas iniciales, continúo con la evaluación sistemática del paciente, hago la evaluación primaria, ¿no? Me guío del protocolo A, B, C, D, E. En el lado de la A, evalúo la vía aérea, valoro si el paciente padece una obstrucción de la vía aérea, si el paciente tiene compromiso del sensorio, por ejemplo, al ingreso al establecimiento, casi seguro va a tener obstrucción de la vía aérea y debo iniciar la apertura de la vía aérea, posicionando la cabeza del niño, ¿no? Aspirando secreciones, prever que la lengua no esté retraída, colocar un tubo de mayo para evitar la obstrucción por la lengua, ¿no? Si el niño trae trauma no solo craneal, sino también trauma del facial, plantear la posibilidad de inicio de una vía aérea quirúrgica si la vía aérea no está permeable. Luego identifico el lado de la ventilación, recordarnos que la segunda causa de mortalidad en pacientes con politrauma son las lesiones traumáticas del tórax, ¿sí? Entonces, si el paciente ingresa con trastorno, ausencia de la respiración o tiene imposibilidad para mantener la oxigenación-ventilación, de plano debo descartar lesiones como el neumotórax a tensión, presencia o no de neumotórax abierto, neumotórax vacío o bolet costal. Las medidas inmediatas para asistir la ventilación son ventilación como bolsa de mascarilla, planificar una intubación endotraqueal inmediata, toracocentesis evacuatoria para el neumotórax. Si hay neumotórax abierto evidente, aplicar la técnica de apósito lubricado fijado por 3 lados. Si hay motórax masivo, realizar un drenaje pleural con tubo, ¿no? Para el bolet costal, ventilación con bolsa de mascarilla y planificar la intubación precoz, ¿no? En el lado de la circulación, valorar las características de los pulsos centrales y periféricos, ¿no? Valorar la presencia de hemorragias externas, si las hubiera, ir haciendo control y compresión de las hemorragias. Si hay signos de shock y tengo la vía periférica disponible, iniciar fluidoterapia precoz. Para el taponamiento cardíaco, planificar una pericardiocentesis en la emergencia. Para el caso de trauma con lesiones de pelvis, inmovilizar la pelvis. Las lesiones de pelvis producen grandes colecciones de volúmenes en esa región y pueden producir secuestro de gran cantidad de la volemia y puede llevarlo al shock y al colapso del paciente. En el lado neurológico, valorar la escala Glasgow al ingreso, respuesta pupilar, valorar la aparición de signos de hipertensión intracraniana para iniciar el manejo inicial. En aquellos pacientes que ingresan con escala Glasgow y padecen TEC y menos de 9, el criterio es hacer la intubación precoz. Igual si el descenso es rápido de la escala de Glasgow, mayor de 2 puntos. Luego de un primer control de Glasgow, considerar la necesidad de intubación endocranial para asegurar la vía aérea. El manejo de la hipertensión endocraniana se realizará elevando la cabecera del niño a 30 grados, y si ya lo tengo intubado, planificar una hiperventilación moderada. En el lado de la exposición, desnudar al paciente para identificar qué lesiones trae concurrentes en la piel, ¿no? Valorar algunas lesiones que no habíamos podido evaluar en el primer contacto. Y una vez que he hecho la evaluación integral, debo hacer el abrigo del niño, evitar que esté expuesto a la temperatura ambiente, porque los pacientes politraumatizados que tienen hemorragias masivas, por ejemplo, tienen una alta incidencia de hipotermia y es una complicación frecuente que causa fallecimiento inclusive. Luego de la evaluación primaria, paso a la evaluación secundaria. Ahí realizo una exploración más detallada en orden cefalocaudal, buscando otras lesiones que ameriten atención inmediata, confecciona la historia clínica, antecedentes del niño, alergias medicamentosas, alguna circunstancia que pueda ser un agravante o determinante de cómo ocurrió el accidente del niño, ¿no? En simultáneo, planifico la petición de pruebas complementarias en función de las lesiones que he identificado, radiografías de extremidades, de cuello, de tórax, ¿correcto? Si hay un politrauma severo, considerar la necesidad de llevar al niño a realizarle tomografía cefalocaudal de las principales cavidades corporales, cráneo, tórax, abdomen y pelvis. En el caso de presentar lesiones traumatológicas evidentes, tratamiento de las deformidades, controlar el dolor, la ansiedad, si el niño presenta convulsiones, iniciar el manejo de las mismas. La reevaluación del paciente tiene que ser constante, cada intervención que yo esté realizando la debo ir
revisando cuál es el impacto de mi intervención, ir corrigiendo para mantener la estabilidad del paciente. Idealmente, en el momento de la canalización del niño, en la evaluación inicial, tomar analítica, sobre todo pruebas cruzadas, porque son pacientes altamente demandantes del soporte con hemoderivados. Una de las prioridades en la atención del paciente politraumatizado pediátrico es el manejo de la vía aérea. Se ha desarrollado la secuencia de intubación rápida, que es un protocolo de actuación en la emergencia para aquellos pacientes que ingresan gravemente enfermos y que necesitamos asegurar la prioridad de la vía aérea. La secuencia de intubación rápida es un protocolo que demanda de la instalación de 7 pasos consecutivos en alrededor de 5 minutos con el objetivo de tener una vía aérea segura, ¿no? En el paso 1 realizamos la preparación, en el cual determinamos el estado clínico del paciente, la necesidad o no de asistir rápidamente a la vía aérea, alistamos el material necesario para hacer la intubación, determinamos quién es la persona más idónea, más preparada para asegurar la vía aérea, ¿correcto? Valoramos si el niño tiene ya un compromiso, por ejemplo, traumático de la maxilofacial, es probable que requiera una vía aérea quirúrgica, ¿correcto? En el paso 2 hacemos la preoxigenación del niño como bolsa y mascarilla, entre 2 o 3 minutos. Buscamos obtener oxigenación alrededor del 95 a 100%. Iniciamos pretratamiento con seoanalgesia. La seoanalgesia, hay múltiples protocolos de seoanalgesia, pero básicamente aquí está determinado por la experiencia de uso de los medicamentos del equipo resucitador, ¿no? Entonces, si yo tengo experiencia manejando un medicamento, pues me aseguro y uso el medicamento que conozco. En el paso 4 hago protección y posicionamiento para hacer la intubación endotraqueal. Previo a la intubación, hacemos la parálisis inducción. Nosotros en la emergencia tenemos varios medicamentos para utilizar. Usamos becuronio, por ejemplo, que está disponible a dosis 0.1 miligramos para la parálisis. En el paso 6 hacemos el procedimiento de intubación, alrededor de 30 a 60 segundos, nos debe durar hasta obtener una vía aérea permeable, y luego hacemos la verificación de la intubación. Esta secuencia de intubación rápida la debemos establecer en un promedio de 5 minutos, ¿no? Con el objetivo de darle la mejor calidad de asistencia respiratoria al paciente politraumatizado. Otro objetivo importante en el manejo del paciente politraumatizado es el manejo del shock. Entonces, el shock por pérdidas se ha catalogado en 4 grados en función de cuánto de volumen o de volemia ha perdido el niño. Se habla de shock de grado 1 cuando las pérdidas están alrededor del 15%. Se estima que las pérdidas de hemoderivados o de líquidos están alrededor de 30 mililitros por el peso del niño. Cuando tenemos shock hipovolémico de grado 2, las pérdidas están alrededor del 15 al 25%. Estimamos que las pérdidas, en este caso, están entre 30 a 60 mililitros por kilogramo de peso del niño. Para el shock de grado 3, las pérdidas de volumen están alrededor del 40% y el volumen a reponer estará entre 60 a 90 mililitros por kilogramo de peso del niño. Para el shock de grado 4, las pérdidas de volumen están arriba del 40% de la volemia total y el volumen a reponer estará alrededor de 90 mililitros por el kilogramo de peso del niño, ¿no? Para el manejo del shock hay algunos objetivos que debemos cumplir. Obtener presiones arteriales en el niño mayores al percentil 5 para su edad, obtener diuresis mayores a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, buscar obtener hemoglobina cercana a 10, entre 8 y 10 gramos por decilitro. Dosamos el lactato, buscamos obtener un lactato menores a 2. Las soluciones recomendadas para hacer el soporte del shock en el paciente politraumatizado son los cristaloides, a la cabeza la solución suerofisiológico al 9%, o el lactato Ringer. Las recomendaciones son utilizar alrededor de 60 mililitros por kilogramo de peso en la primera hora, iniciando con volúmenes de entre 10 y 20 mililitros por kilogramo de peso, a infundir alrededor de entre 5 y 15 minutos, ¿no?
considerar precozmente la solicitud de hemoderivado. Los pacientes aquejados por shock y a causa de politrauma requerirán un soporte con hemoderivados precoz. Entonces, solicitar paquete globular, plasma fresco congelado y también concentración de plaquetas, al mismo tiempo que le estoy infundiendo los cristaloides. Si luego de hacer la restitución hídrica planificada para los volúmenes estimados de pérdida del niño, el paciente se mantiene con tendencia al shock o a la hipotensión o hay signos de shock, debe ser el inicio precoz de inotrópicos, ¿no? Aquellos que no responden a los retos con fluidos y hemoderivados. En el 2018, la ATLS propuso una modificación en el rescate del paciente politraumatizado que padece shock, ¿no? Recomiendan que en la primera hora no solo debemos administrar soluciones como el cloruro de sodio o el lactato Ringer, ¿no? Sino que de esos 60 mililitros planificados en la primera hora, luego del primer bolo de cloruro de sodio de 20 mililitros por kilo de peso, debemos planificar la administración de hemoderivados. En este caso, paquete globular, igual entre 10 y 20 mililitros por kilo de peso del niño, plasma fresco congelado entre 10 y 20 mililitros por kilogramo de peso del niño y concentrado de plaquetas, una unidad por cada 10 kilogramos del paciente, ¿no? Esto ha visto impactado que disminuye las complicaciones secundarias a shock por politrauma, que son cirugías más complejas, ingreso a cuidados intensivos y disminuye la mortalidad. Otro objetivo importante del manejo del niño politraumatizado es el manejo de la coagulopatía. Aproximadamente el 30% de pacientes con politrauma pediátrico desarrollarán coagulopatía de consumo. Los objetivos de estabilizar el sistema de coagulación son obtener un hematocrito mayor de 30, restituir el recuento de plaquetas por encima de 85.000, buscar que el INR alcance al menos un valor de 1.4, el fibrinógeno arriba de 180, el pH mayor de 7.3 y un lactato menor de 7.2, ¿no? Una recomendación que se ha agregado últimamente a los protocolos del manejo de la coagulopatía es el uso precoz del ácido tranexámico, ¿no? Se ha visto que usado en las primeras horas disminuye el uso de hemoderivados y impacta directamente disminuyendo la mortalidad cuando lo usamos precozmente. La dosis inicial de ataque es 15 miligramos por kilogramo de peso y después de administrar esta dosis de ataque planificamos una infusión de 15 miligramos administrados cada 8 horas. La cirugía de control de daños es un protocolo de actuación en la cual están involucrados las especialidades quirúrgicas que tienen un paciente pediátrico con politrauma, ¿no? Recordemos que el paciente con politraumas no solo sufre las lesiones estructurales a causa del trauma, sino que también padece de shock y se desarrolla esa triada que suele ser mortal, que es la coagulopatía, hipotermia y la acidosis metabólica. Entonces, el protocolo de cirugía de control de daños es contener esta triada, ¿no? Que puede alcanzar en algunas circunstancias a explicar el 90% de fallecimientos en aquellos pacientes con politrauma. ¿Qué pacientes necesitarían una cirugía de control de daños? Aquellos pacientes en los cuales no se logra temperaturas centrales mayores a 34 grados, en aquellos pacientes en los cuales hemos hecho el soporte hídrico, manejo del shock y el pH se mantiene bajo, por debajo de 7.2. En aquellos pacientes que han requerido soporte masivo de hemoderivados, se habla de 10 paquetes globulares dentro de las primeras 6 horas. ¿Sí? En aquellos pacientes que ingresan a la emergencia y se estima que la volemia que se ha perdido no superior al 70%, son pacientes que de inicio van a necesitar probablemente una cirugía de control de daños, ¿no? En aquellos pacientes en los cuales el tiempo de protrombina, luego de administrar plasma fresco congelado, vitamina K se mantenga alto, superior a 16, ¿no? O INR mayor de 2, debemos pensar que probablemente requiera una cirugía de control de daños para hacer la hemostasia del órgano o de la estructura que ha sido dañada. Y en aquellos pacientes en los cuales es imposible realizar la hemostasia directa, en la atención inicial también
es importante que sean valorados por el equipo de cirujanos y llevarlo a sala para que hagan la cirugía de control de daños. Podemos concluir que la secuencia de actuación ante un paciente politraumatizado incluye una evaluación inicial primaria junto en simultáneo con una resucitación inicial y reconocimiento precoz de las lesiones que causan muerte en los niños. No olvidarnos del índice de trauma pediátrico, es un predictor sensible de mortalidad y apenas hagamos la evaluación inicial, aplicarlo, ¿no? Y considerar si el ITP es menor de 8, instalar el protocolo de atención de trauma pediátrico severo. El 80% de lesiones de politrauma son traumatismos cerrados, que no solo involucran la cabeza, sino también tórax y abdomen, ¿no? Y estas condicionan el 60 a 70% de muerte y hay que estar vigilantes y hacer las revelaciones pertinentes hasta descartar que estas lesiones estén presentes. En la resucitación con fluido se recomienda el uso de cristaloides, ¿no? Y el uso secundario de hemoderivados con la administración de paquete globular, plasma y plaquetas en la relación de 1:1.